Hola, muy buenas tardes, maestro. Vamos a realizar nuestra presentación acerca del tema que nos toca, historia social, historia y cultura, con mi compañera Jennifer Cecilia Dávila Salazar y su servidor Eduardo Antonio González Trejo. Es la historia social. Entendemos como historia aquella forma de representar o de contar la historia, tomando en cuenta aquellos fenómenos sociales o históricos que formaron parte eh, de la historia, es decir, de tiempo atrás. Puede ser igual un relato histórico y se ocupa de estudiar el modo de los acontecimientos históricos y cómo va afectando a la sociedad. Para la historia social, como su nombre lo dice, la razón de todos los cambios o el espacio donde estos cambios y sucesos históricos ocurren o se llevan a cabo de la misma sociedad. Aquí hay un punto muy importante que recalcar, ya que la historia social es aquella en la cual se elabora gracias a las anécdotas y información que se recaba por medio de la misma sociedad. ¿Qué estudia la historia social? El significado de la historia se refiere tanto a la disciplina de la ciencia social que estudia y relata los acontecimientos pasados de la humanidad, como a las narraciones de los hechos y sucesos verdaderos y ficticios. Esto quiere decir que la historia social se desarrolla y se emplea gracias a las ciencias sociales, ya que es una parte fundamental, así como el mismo nombre lo dice, historia social, en el cual es el estudio de los acontecimientos, hechos, narraciones, leyendas en las cuales ha estado interfiriendo la sociedad, en la que pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Esto es lo que estudia la historia social. ¿Cuáles son los elementos de la historia social? Los elementos de la historia social es el estudio de la demografía y el parentesco. Habla de la demografía, es el entorno en el cual sucedió, en el cual ocurrieron los hechos. Estudios urbanos, el lugar, porque muchas de las historias de la historia social que ha ocurrido sucede en lugares urbanos, el contexto y todo lo que lo rodea. Análisis de las clases sociales. Esto es algo muy importante, ya que principalmente el estudio de esta ciencia siempre, de la historia siempre se ha generado por las clases sociales. Nos enteramos de o tenemos conocimiento de algunas historias en las cuales muchos de los participantes fueron presidentes, reyes, y en el caso de esta es que analiza el contexto de las clases sociales, si eran bajas, altas, medias. También las mentalidades, esto depende mucho del lugar y del contexto urbano, social del lugar, ya que la mentalidad puede variar dependiendo de los individuos en las que se desempeña la historia. Los cambios sociales, lo que ha ocurrido a través del tiempo, puede ser cómo han ido mejorando o cómo se han desempeñado con el tiempo. Protestas y movimientos sociales, esto es algo muy importante, ya que a lo largo del tiempo se han desempeñado diversas protestas y movimientos contra el régimen, contra manifestaciones. Para el historiador John Ernest, la historia social puede ser vista desde tres artistas, como la historia de los pobres o de las clases bajas, enfocados a la historia de un trabajo, de ideas o de organizaciones socialistas, como la historia de diversas actividades humanas difícil de clasificar, como el estudio de la combinación entre historia social e historia económica. Su lema de John Ernest es: no hay historia económica y social que no se lleve a cabo, y se fue. Hay la historia sin más en su unidad. La historia es, por la definición, absolutamente social. Existen diferentes aportes significativos con las experiencias, vivencias que permiten dar un giro en la comprensión del desarrollo de sociedades en el estudio historiográfico.
¿Qué es la historia cultural? La historia cultural aborda el estudio de los imaginarios y las representaciones junto con el de las prácticas sociales que los producen. Se enfoca en hechos históricos que suceden entre los grupos que no conforman la élite de una sociedad, como el carnaval, las fiestas populares y rituales públicos. Esto es algo muy importante y cabe recalcar que la historia cultural nace y yace y tiene grandes fundamentos gracias a la historia social, ya que mucha de la historia cultural que se desempeña en el país es gracias a la historia social, en la cual se han creado diversas acciones, diversas fiestas, así como lo dice, diversos carnavales en los que se ha desempeñado la historia y cómo ha ido evolucionando de un tiempo para acá. Tenemos un claro ejemplo de Chantolo que se vive aquí en Huejuca, el cual con los años ha ido evolucionando y actualmente se sigue elaborando. La historia cultural es una corriente historiográfica de la rama histórica, una disciplina que comenzó a partir de la década 1970, sobre todo para definir los trabajos de los historiadores, antropólogos y francófonos. En la historia se permiten nuevas características de representación a través de la práctica, el cual los individuos organizan significativamente la realidad social. En ocasiones, algunos historiadores cultivan o estudian el desarrollo de los elementos, como las ideas, la ciencia, el arte, la técnica, para expresar sus expresiones culturales de movimientos sociales como el nacionalismo o el patriotismo. La historia cultural se basa en dos ramas, historia cultural moderna. Esta combina las metodologías de la antropología y la historia para estudiar las tradiciones de las culturas popular o las interpretaciones culturales de la experiencia histórica. Aborda el estudio de los imaginarios y las representaciones, junto con el de las prácticas sociales que los producen. Se enfoca en hechos históricos que suceden entre los grupos que no conforman la élite de una sociedad, como el carnaval, las fiestas populares y rituales. Esto quiere decir que la historia moderna, la historia cultural moderna se basa desde las interpretaciones de, de eventos y de rituales o de carnavales, fiestas en las cuales no se involucró a los grandes mandos, a la élite, o podemos decir que a personas de recursos adecuados. ¿Cómo ha evolucionado la cultura a lo largo de la historia? La cultura se convirtió en una estrategia de supervivencia, pues en ella se adaptaron aptitudes de transmitir y desarrollar conocimientos, como habilidades, características que hicieron más humanas a las nuevas tierras, a los nuevos recursos. En definitiva, pues el ser humano se ha acondicionado a casi todos los medios de la tierra. El otro tipo de historia es la historia cultural contemporánea. Las metodologías de la historia, de la sociología y la antropología son para abordar el estudio de las representaciones e imaginarios junto con el de las prácticas sociales que lo producen. También se ocupa de los modos de circulación a través de los objetos culturales. En esta historia hay nuevas categorías como son la experiencia o la representación, que mediante ello permite captar la mediación simbólica, es decir, a través de la cual los individuos se organizan para la realidad social.
Muchas gracias, profe. Ese sería nuestro tema que nos tocó, la historia cultural y la historia social. Gracias. Gracias, maestro.